Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a contar los tranquilizantes naturales que considero que debéis conocer para vuestro perro, para mitigar su ansiedad, su nerviosismo o su estrés. Y básicamente se van a tratar de una serie de hierbas que vais a tener muy a mano, muy económicas y que la verdad es que funcionan muy bien. ¿Hay muchos medicamentos para controlar el estrés? Sí, evidentemente. Para controlar el estrés, la ansiedad, los ataques de epilepsia, como os comenté y os dejo aquí algún vídeo que hablábamos de la epilepsia, si os acordáis. Pero de forma natural, ¿cuándo tenemos que dar estos remedios, valga la redundancia, naturales, estas hierbas naturales? Pues básicamente las situaciones de estrés para las cuales estos tranquilizantes naturales van a ser mucho más efectivos son, por ejemplo, muy típico y muy frecuente, antes de ir al veterinario. El animal prevé que vas a ir al veterinario, si tú sabes que tienes que ir mañana o pasado, pues oye, no cuesta nada 6 horas antes prepararle alguno de los tranquilizantes que vamos a comentar. Si tienes previsto, por ejemplo, un viaje largo en coche, aparte de que el animal, los perros, tienen gran tendencia a marearse, no cuesta prácticamente nada, porque hay muchos perros que también se van a poner nerviosos, nerviosismo que va a favorecer que se mareen, pues que les prepares alguno de los remedios que vamos a comentar también, alguna de las hierbas, como simplemente como una infusión, acompañándole al agua de bebida. Otra situación muy típica que yo recomiendo siempre, si estamos en fiestas, que sabes que esta noche van a haber castillos artificiales, pues una manera de controlar su miedo o su estrés asociado a ese miedo va a ser prepararle alguna de estas hierbas que de verdad que van a funcionar de maravilla. Y lógicamente, si tienes que irte una temporada larga de casa y quieres aliviar la sensación de ansiedad que va a tener tu perro porque tú eres parte de su vida, pues lógicamente te va a interesar y mucho darle un tranquilizante natural. La primera hierba que yo siempre recomiendo para tranquilizar a un perro y que tiene también otras repercusiones positivas, sobre todo a nivel digestivo, es la manzanilla. Una infusión de manzanilla a un perro le va a sentar muy bien. Le podéis añadir si queréis un poquito, no mucha cantidad porque tiene mucha glucosa, de jalea real como estimulante porque tiene muchas vitaminas, antioxidantes y demás. Pero ya de por sí, una simple infusión, una bolsita de estas que venden, preparáis una taza y esa taza se la vertéis cuando esté ya tibia o fría la infusión junto con el agua de bebida y va de maravilla. Muy bien. Y ya como os digo también, si vuestro perro pues es un animal que por el propio nerviosismo va a ser un perro pues con mayor frecuencia que tenga estreñimiento o que tenga alguna gastritis, pues la manzanilla va a ser un preventivo de esos problemas digestivos también y además que funciona muy bien para estos casos. La siguiente hierba de la cual os voy a hablar es la tila. La tila pasa igual que con la manzanilla, pero es que encima es mucho más relajante. No va a convenir que abuséis mucho de la tila, pero sí que es cierto que en situaciones previas a un estrés fuerte, una tila en un perro tiene efectos, no voy a decir que tiene el efecto de un fenobarbital o un sedante, pero sí que tiene un efecto muy tranquilizador, el animal se va a quedar muy relajado. ¿Cuándo recomiendo dar tila? Pues ya os he dicho que esta noche hay castillos artificiales, preparar una tila a mitad de tarde. Que te tienes que ir de casa y el perro es muy nervioso que no puede vivir sin ti, prepárale una tila antes de irte. Te va a añorar menos, se va a quedar más relajado, posiblemente incluso se duerma y cuando se quiera despertar tú seguramente ya estás otra vez en casa. Es un poco que juguéis con el concepto, ¿vale? La tila sí que no es conveniente, ya os digo, darla todos los días y a todas horas, pero en situaciones así puntuales funciona muy bien. En la misma situación que la tila, pues tenemos la valeriana. La valeriana es también súper relajante. Animales, yo he visto que es darles una valeriana y animales que tienen problema, pues que aúllan por las noches, que ladran mucho, que tienen problemas de comportamiento o que tienen incluso problemas con epilepsia, pues si le estáis dando no va a ser conveniente que mezcléis o que le deis al mismo tiempo un fenobarbital para la epilepsia y le deis una valeriana, porque entonces sí que lo vais a dejar al perro
Bueno, plegado. Pero sí que es conveniente en aquellos casos donde penséis que el animal va a tener una situación de estrés, previamente a que ésta se produzca, le preparáis una infusión de valeriana, sin ningún tipo de problema. La siguiente hierba o cereal es la avena. La avena tiene infinidad, me habéis oído hablar, para muchísimas cosas, para problemas de piel, problemas digestivos, problemas de parásitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que se pueden hacer infusiones de avena y tienen un efecto muy, muy similar a las infusiones que hemos comentado con las demás hierbas que hemos hablado hasta ahora. Otra hierba o planta que es muy, muy eficaz para las situaciones de estrés como tranquilizante natural es la equinacia. La equinacia tiene una capacidad muy buena de tranquilizar al perro. Pero además no solamente va a ser un buen tranquilizante, sino que la equinacia como planta tiene la capacidad de estimular el sistema inmunológico del perro. O sea que una infusión de equinacia nos va a venir muy bien como ayuda, nunca digo ni me oiréis decir que cura una enfermedad que solo se puede curar, bien sea con un antibiótico o con un antiviral, etcétera, etcétera, pero sí que lo que va a hacer la equinacia es que las defensas de nuestro perro estén más elevadas. Y esto es que además hay muchísima bibliografía sobre la potenciación de la equinacia, la potenciación del sistema inmunitario por parte de la equinacia. Y luego hay un pequeño truco que utilizamos muchos veterinarios y que seguramente os vendrá bien, que es utilizar como tranquilizante natural para los perros el aceite de lavanda. No ingerido, no se lo deis a beber, pero viene muy bien. Esto lo venden en muchas herboristerías, estos aceites concentrados, hay de marcas las que queráis. Y además yo no promuevo ninguna marca de nadie. Pero cogéis estos aceites y echáis unas gotitas, por ejemplo, en el colchón donde duerme el perro, cerca del comedero. ¿Por qué? Porque va a ser, no va a tener el efecto, si queréis, de las feromonas del adaptil, que si os interesa el adaptil, las feromonas eh, que tienen un efecto muy rápido para calmar a cualquier perro, os puedo hablar cuando queráis, os cuelgo por aquí un vídeo. Pues bueno, el aceite de lavanda no tiene la eficacia del adaptil, pero sí que dado de continuo para estos, sobre todo para estos perros pequeñitos que son tan nerviosos como los chihuahua, pequineses y demás, que les cuesta, están siempre hiperactivos, alrededor de la zona donde duermen unas gotitas y oye, tienen mano de santo, de verdad, se cogen el sueño, están mucho más relajados e incluso he visto en algunas ocasiones que se vuelven un poquito más afables, no tienen ese carácter tan gruñón que caracteriza a estas razas pequeñas de perro. Y bueno, solamente me queda deciros por dos cosas, que os suscribáis, como os digo muchas veces, al canal, no porque nos guste más o menos tener suscriptores, sino porque si os suscribís o le dais me gusta, YouTube comparte nuestro contenido a muchas más personas, personas que pueden necesitar una asesoría gratuita la asesoría gratuita de un veterinario. Y aquí os coloco un vídeo que seguramente será de vuestro interés. Nada más, que tengáis muy feliz día. Chao.